Buenos días. Vamos a empezar la clase con la tarea que les puse. Les puse 2 documentos para repasar los modals y el verbo to be. Entonces voy a proyectar primero el verbo to be. No vamos a revisar uno por uno, pero si ustedes tienen preguntas en alguno de los ejercicios, por decir el número 3 del Romano 1, etcétera, me lo dicen ahora y revisamos. Entonces ya estoy proyectando el documento del verbo to be. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? No hay ninguno entonces, ¿no? No tienen dudas. De la 5, del inciso 5, la 2, la 2 y la 3. Del Romano 5, ¿no? Este que está acá justo. Sí. Ya. ¿Qué pusiste tú o lo dejaste en blanco? Pensé que decía que esta máquina tiene una altura de 2 metros. Sí, está bien. Está perfecto. Y el otro no pude hacerlo. El número 3. The engine was being repaired. Ok. Engine es motor. El motor. Was, ¿te acuerdas que implica pasado, no? El verbo ser o estar. Estaba, estuvo, fue. Creo que la mejor opción es el motor estaba y ahora el being estaba siendo reparado. Estaba siendo, arreglado. Cualquiera de esas opciones. ¿Sí? Gracias. De nada. Es recordar lo que estábamos viendo, que tiene un valor de pasado, de que hay 4 posibilidades, pero por lo que viene después, la mejor opción es estaba. Y recuerdan bien, les dije que por lo general no va solo en una oración, va acompañado de otro verbo. Solito les escribí siendo o estando. Entonces está siendo arreglado, está siendo reparado. La 2 que me preguntaste es una muestra de que el verbo to be no es solo ser o estar. En este caso lo has traducido como tiene, ¿no? Tiene 2 metros de alto, tiene 2 metros de altura. Entonces, dentro de los otros significados del verbo to be, has debido ver en el texto de gramática, tiene no solo como traducción ser o estar, sino que podemos ver aquí, no digo tú porque, pero le sirve a los otros también. A ver, no puedo mover acá. Todo sea. Acá está. Varias de las oraciones tienen al verbo to be, aquí, traducido como tengo o me hace. Incluso también cuando habla de Pablo, no solo tiene calor, sino siente calor. Incluso diríamos le hace calor, ¿no? Para nosotros. ¿Alguna otra pregunta?
La última de la 4. ¿Está de acá? Sí. Today a nice day it's. Empezaríamos por WebPaint no me permite escribir, por eso lo estoy, para ver si me permite. Sí. No, perdón. Una posibilidad que a veces se empieza con el today, aunque creo que por como está el it, yo lo dejaría ahí nada más y le pongo un punto al final. Quedaría así. Es un día bonito, agradable hoy. ¿Alguno más? ¿No? No. Todo está bien, dice. Ya. Entonces, les pregunto por el otro. Que tenían estos moda. Todas las oraciones tienen un verbo modal. Hay un eco, ¿no? No sé si es. Creo que cuando tú pones Kevin en el micrófono, y ahora no hay eco. No sé si tal vez tienes dos dispositivos y por eso hay eco. Entonces lo vas a chequear. Ah, ya. A ver, voy a cortar y voy a volver a entrar. ¿Puedes volver a abrir tu micrófono para hacer la prueba en caso de que a ver otra persona? De los 38, uno puede abrir, creo, su micrófono. Ok, Miguel. Y no pasa, ¿no? Es solamente contigo, Kevin. Pero bueno, podemos seguir adelante, creo. Gracias. Puedes cerrar, Miguel, tu micrófono. ¿El resto escucha un eco o es solamente cuando Kevin habla? Porque a mí me pasa eso, pero no sé los demás. Inge, solo es cuando Kevin. Ah, ya. Entonces, Kevin, tienes que coarte. Lo voy a solucionar, dicen. Ya, está bien. Gracias. El otro ejercicio, entonces, bueno, tengo que volver a... Inge, antes de pasar al otro ejercicio, ¿podrían Sí. explicarme el número 6 de la 3? Ya. Un segundo. Este es el Romano 3. Esta es una conversación. ¿Esta dices? No, el Romano 6, la número 3. Ah, perdón. Romano 6. Aquí. Esta. Ya. Dígame, alguien está entrando a la clase. Ya. Entonces, la número 3, yo les he puesto en la calle, en lugar de decir in the street, que usen outside hacia afuera, en realidad, ¿no? Entonces, la oración tendría que ser de este modo. Hace calor. También voy a usar el verbo to be. Y yo hago calor, él hace calor, nosotros hacemos calor, no va. ¿Cuál sería el único que me permite construir esa oración?
es este pronombre. A ver. No, ya no me deja escribir. Ahí lo voy a cerrar. A ver. Vaya, hace calor. También en otro contexto puede ser está caliente, es caliente, va a depender. En este, por el contexto, por lo que viene de más, yo pondría it is hot outside, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, ahora creo que todos estamos en un ambiente cerrado, o la mayoría. Yo personalmente siento un poquito fresco, estoy con una chompa aquí en mi escritorio, pero salgo al patio y hace calor, ¿sí? Afuera. Entonces, no quise poner in the streets, etcétera, sino puse outside. Así quedaría la oración. Gracias, Inge. De nada. Yo puse street, listen, ¿está bien? Ella, está bien, pero tendrías que poner in the street, en el significado. Exacto, Sí, así lo sí, puse. está bien, está bien. Dice una pregunta. ¿Calor también se puede traducir como warm? Sí, Eso quería preguntar yo también. podría quedar así. El más común, digamos, es este, porque hay un poco de diferencia con este otro. A ver si encuentro algo, se los voy a poner en este momento y los voy a proyectar. Ya. Vamos a ver qué nos dice esto. Ya podríamos hacer esto. En mecánica a veces hablamos cuando tocamos el tema de materiales que se puede cambiar la forma, tienen que ser sometidos a calor, etcétera. Y entonces escogí esto para ustedes que dice hot versus warm weather. En este momento busqué y dice, ¿no? Warm weather means temperature around 25 Celsius. Y hot weather is when temperatures are around 35. Es decir, yo también pondría hace calor, pero hot implica un más fuerte, como aquí les dice, cuando la temperatura está alrededor de los 35 grados, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, ahora en verano, en el Beni, en Pando, en Chapare, los Yungas, seguramente todos los días la temperatura llega a 35, entonces it's hot. En la ciudad, por lo general, nos quedamos en los 25, 26, así rara vez llegamos a los 30, ¿no? Entonces ahí diríamos it's warm, pero también lo voy a traducir como hace calor. Pero entienden que ambos implican algo más, o sea, pasa, se entiende. Yo a veces me quejo cuando vienen algún extranjero, digamos, aquí está haciendo calor. Y dice, no, it's warm. It's not hot. ¿Qué me está diciendo? Igual yo traduzco, más hace calor, pero está implicando que para él, acostumbrado, por lo general en el hemisferio norte, las temperaturas en verano llegan a 35, 38, alguna vez 40. Para ellos, 25 hasta 30 es una maravilla, digamos, lo consideran warm. Bien, ¿algo más? Y cuando perdón, solo esto quiero decir, cuando hacen la tarea, pues surgen algunas dudas más, que si es conveniente en el momento
podemos aclarar y entonces se amplía un poco más, ¿no? Su conocimiento. Pero si no hay nada, pues no pasa nada. Ahora sí te escucho. La siguiente oración. ¿Les interesa el fútbol? Sí. A ver. ¿Les interesa? ¿Quién podría ser mi sujeto? ¿A quién les estoy preguntando? ¿A yo les interesa? No. ¿A tú les interesa? No. Podría poner are you y luego sí. En uno de los grupos también me preguntaron esto y tal vez les molesta que tenga esta preposición in. Hay algunos verbos, lo pondremos en términos comunes, están casados, ¿sí? Tienen su pareja. Y entonces la pareja, para decir estoy interesado en la música clásica, en tal cosa, es interested in. ¿Ya? Y ahora sí, pueden poner, pusieron algunos soccer. Otros pusieron. El navegador, Liz. ¿Perdón? Se está No viendo estoy el navegador. compartiendo. Ah, sí, A ver, ahora sí. Perdón. Y en signo de interrogación, que no lo tengo. Aquí está. Así. Entonces quedaría así. Otros ponen fútbol. Yo siempre, no peleo, ¿no? Pero les molesto a los norteamericanos. Les digo, lo que ustedes juegan no es fútbol, su fútbol americano, ¿no? Como debería ser handball, porque corren con la pelota de aquí a allá y solo en una ocasión, digamos, la patean. En cambio, para nosotros fútbol, todo el rato se mueve la pelota con el pie, no con la mano, ¿no? Pero bueno, ha quedado este término soccer ampliamente divulgado, digamos, ¿no? Pero yo tiendo a usar fútbol. Medio terca soy, creo. ¿Está bien? Se usa en vez de are you it, que está mal. Sí. A ver, ¿me lo puedes escribir a ver, me tengo que salir de esto para permitir, en el chat para que mire cómo lo tienes, por favor? A ver. ¿No has escrito? ¿Estás escribiendo? Sí, dicen sí, estoy. A ver. Ah, ya. Bueno, el soccer, me imagino por la prisa en la que has escrito, te sobra una U, pero it's no. Ese sería está interesado. Y ahí el it estaría refiriéndose, no sé, a una institución, a un robot o algo. En cambio, cuando decimos les interesa, es a ustedes o a ellos, ¿no? Podría haber sido, are they interested in soccer? Puede decir, llegan las amigas de mi hija esta tarde, supongamos, ¿no? No recibimos visita, más como tal vez una persona en un caso especial, pero luego en mi casa estamos tratando de seguir las normas de bioseguridad. Pero supongamos que hoy hay un fútbol a nivel internacional, Wilstermann, y llegan de pronto 3 amigas de mi hija y nosotros estamos viendo el fútbol. Y les digo, bueno, ¿se quieren ir a otro lado o se quedan aquí? Ay, no sé, me dice. Are they interested in soccer?
Le estoy diciendo, ¿están interesadas en fútbol? Va a decir, no, entonces váyanse a otro ladito, ¿no? Porque se van a aburrir escuchando, además del fútbol, gritar y todo eso. Me dice, sí, entonces queda. Entonces, esa es la idea, les interesa a ellos. O preguntarles a ustedes, chicos, ¿are you interested in soccer? Sí, no, etcétera. Pero no el ex, estaría mal. A ver, está muy bien, ya te he respondido el Joel, entonces, que puede ser también Arbey. Te faltaría el in nada más, Joel, ¿no? Bien. Y la número 5, ¿estabas en tu casa? ¿Were you in your house? Sí. Luego van a ver que se puede poner también. Está bien, no voy a avalar nada más. Está bien. Está perfecto. Ok. Entonces, si no hay nada más, pasamos al otro que les decía de los modals. Si tuvieran alguna duda en este. En la 13, dice. En el primer grupo, Romano 1 o 2. Romano 1. She will freeze. Okay. Ella se congelará, ¿no, Lisen? Sí. Algunos verbos en español tal vez les moleste el C, pero algunos verbos en español son pronominales. ¿Qué quiere decir prono? Viene de pronombre, ¿no? Llevan un pronombre. Ella, sí. Tiene acento esta última A, pero este teclado es gringuito e incluso cuando pongo alt tantos no me acepta por alguna razón. Entonces no le estoy poniendo el acento. Cuando digo son pronominales me refiero a esto. ¿Sí? Y ustedes cuando ven aquí, no hay, le quieren poner de alguna forma algo. Y no. Por ejemplo, me peino rápidamente. Listo. Ese me es un pronombre. Y es así nuestro español. Ahora puedo decir peino rápidamente a mi hija, digamos, pero hago la acción a otra persona. En cambio, me peino es hacia mí. O yo me visto para estar, no doy mis clases en pijama, digamos, ¿no? Me visto para dar mi clase, así sea a las 7 menos cuarto de la mañana. Supongamos, mi hermana la viste a mi mamá, porque tiene ya problemas a veces para moverse mi mamá. Tiene eso para ayudar, o sea, no para ayudar, tiene un pronombre porque así es nuestra lengua. Algunos verbos tienen un pronombre incluido. Entonces ella se congelará. ¿Algún otro? El número 12 dice. We wouldn't sweep them. Ya. Sí. Voy a abrir un poquito la pantalla. Listo. Y lo voy a agrandar. Bien, sweep es barrer, ¿no? Y el would es un modal que no tiene traducción. Está en forma negativa. Entonces, no tiene traducción, pero va a influir en el verbo al cual está acompañando. Es decir, en este. Lo va a modificar. Barrer. Si me acuerdo que tengo yo we como sujeto, we sweep sería barremos. Pero, o no barremos. We don't sweep. Ahora yo digo we wouldn't sweep. En español, esto es no barrería. Tiene acento ahí. Pero aquí tengo el them.
Entonces, eso va a modificar lo que he escrito hasta ahora. Por eso lo voy a borrar y vamos a poner no sé, los pisos, digamos. Si a los docentes nos dicen el primer día de clases tienen que barrer los pisos de sus aulas, yo diría, me estoy inventando la oración, no, los pisos no los barreríamos. Así. Si fuese algo femenino, pondríamos no las barreríamos. ¿Sí? Dicen la duda sería, cuando es para mujeres o para hombres, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo nos daríamos cuenta? No, el inglés no marca esa diferencia. Es them nada más. No importa. Seguramente si hay un antecedente antes, yo voy a ser el que está hablando de mujeres. Pero si no, pues voy a decir que a veces ni estoy segura si es varón, si son varones o mujeres, ¿no? Entonces el inglés no marca esa diferencia. Them es para ambos, para varón, para mujer, o los dos juntos. Gracias, Lisa. Les comento algo, ¿no? O sea, cuando fui a Londres, el primer día me presenté y les dije, dentro de mi experiencia internacional, fue a hacer un curso de especialización a Londres en una universidad. Vivía en un tipo hostal, se llamaba Mullen House. Yo era una persona mayor ahí, todos eran jóvenes, y había un teléfono. En esos tiempos no había celulares. Había un teléfono en la primera planta y en la segunda, creo que era. Y entonces cualquiera que estaba pasando por ahí atendía el teléfono. Y si me decían, with Anna, please, al segundo piso, cuarto A, digamos. Entonces yo iba y le tocaba la puerta, me decía, Ana, hay una llamada telefónica para ti. Pero un día contesto el teléfono y me dicen, está por decir Peshner, ahí, Peshner. Me quedo así y ¿qué cuarto? Le pregunto. Y me dice 2B. Ok, un segundito. Voy al 2B, toco la puerta y nadie contesta. Y entonces vuelvo al teléfono. ¿Cómo le digo? She's not there. He is not there. Si Pashne no me decía a mí si era mujer o varón, ¿no? Y entonces todos mis recursos de inglés, ¿no? Pensando, y bueno, le dije, nobody is there. Me salvé diciendo, nadie está ahí. Me encuentro con una amiga que hace años vino a Bolivia, nos hicimos amigas y nos vimos allá. Le digo, ¿cómo digo esto? ¿Cómo le debía haber respondido usando un pronombre? Me dice, cuando no sabes si es mujer o varón, utilizas they. Sí, le dije, sí, utilizas they, no hay problema. Y la persona que te está hablando se va a dar cuenta que no está segura del sexo de la persona. Entonces, dice, they are not there. Ok, lección aprendida. La siguiente vez, que tampoco entendí un nombre, porque había gente de Polonia, había rusos, había de la India, de todo lado, ¿no? Los estudiantes, pues ya le dije, no, they are not there. ¿Qué me respondió? Llame, tell her o tell him. Y ahí cuando me dijo tell him, dije, ya es varón. ¿No? Entonces, esa es una norma que tienen ellos, que yo no lo leí en ningún libro durante mi formación en la universidad o mi experiencia. Bien, ¿algún otro número?
Ok, entonces, La número 11 del grupo 1. he will lie on bed until 3. Sí. Ok. ¿Alguien puso algo para compartirnos y de paso chequear si está bien? ¿Se acostará en la cama hasta las 3? Sí, está perfecto. Lie es recostarse, echarse en la cama, es estar tendido en algo. Y tengo entendido, hace tiempo le escuché a una señora llorando en la tele porque nadie lo ayudó, lo acuchillaron, el taxista se fue, ni le ayudó, y este muchacho ley sería en pasado, on the floor por horas, hasta que lo encontraron, ¿no? Alguien lo levantó y lo llevó, pero ya murió en el trayecto o ya estaba muerto. Entonces, la idea de lie es eso, estar recostado en algo, en este caso en la cama, o estar echado. Una vez más, repite, por favor, lo que pusiste para que tu compañera escuche. Se acostará en la cama hasta las 3. Eso puse. Sí, está bien, gracias. Acostará, recostará. Bien, ¿algún otro? No. Dice, el de Romano 2, el número 3, ¿podría decirnos, por favor? 3. Enseñaríamos en Brasil. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo para eso? ¿Quién enseñaría? We. ¿Sí? El would usarías, pero tu sujeto, ¿quién va a ser? We. We, sí. Déjame poner esto. Alguna vez no me permite, no sé por qué. Como no, en español, por lo general no ponemos el sujeto, pero en inglés debe estar. Enseñaríamos, y yo enseñaríamos, tú enseñaríamos, no va. El único aceptable aquí es el we. Nuevamente, enseñar, pero está siendo modificado por un modal. Es este. We will teach in Brazil. ¿Alguno más? Estaba bien, me faltaba el we. Ah, sí. Y recuerda que como son invariables en inglés, los modals, si solo pones would, no se sabe si es I, you, we, they, ¿no? En cambio, en español, cuando digo enseñaríamos, no hay duda que es nosotros. Y ok. Dentro de lo que es el verbo to be, hay una parte, el último ejemplo, donde les dice, there is a book, there are many students. Y han traducido, está aquí con rojo, hay un libro, hay muchos estudiantes. También en el otro lado le han puesto the book is there, que solo el libro está allí. There es allí o allá. Pero como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo se ha construido un verbo es el verbo haber de existencia. ¿Por qué estoy aclarando existencia? Porque también hemos visto el verbo haber auxiliar, que es el have para algunos tiempos. El been, el verbo been hemos usado con ese auxiliar. En cambio, esto de acá, hablar de un nuevo verbo que se forma con el verbo to be. Aquí tienen varios ejemplos, oraciones afirmativas
negativas y preguntas. Entonces, hoy voy a avanzar este verbo y lo que nos quede de clase también vamos a ver la forma base de los verbos, ¿no? Bien, habíamos visto en la anterior clase los modal verbs organizados en el grupo del poder, del deber y los dos que no tienen traducción. Pues vimos el verbo poder, el significado de cada uno de ellos, su negación, su pregunta. El deber, ¿sí? Y luego los dos que no tienen traducción y sus contracted forms for negative sentences. Y tienen en pregunta y ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar o hablar un poco sobre el verbo to be, perdón, there must be. A ver. Entonces, les decía que este there, que solito es allí o allá. ¿Dónde está tu mamá? There, allí o allá. Pero cuando está acompañado de una forma del verbo to be cualquiera, excepto am, puede ser is, are, was, were, been, no es ver allá, ni es solo el verbo ser o estar o tener, etcétera, sino es el verbo haber. Y les pongo aquí de existencia. No vayas por heroínas. Hay una marcha. ¿Ve? Estoy diciendo. No, mira, todo está libre. Ah, bueno, había una marcha. Escuché en Radio Centro esta mañana. ¿Sí? Estoy mostrando o hablando de algo. La existencia de algo. Entonces, yo respetando esta fórmula, voy a construir algunas oraciones para ejemplificar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, digo, there is a book on the table y el verbo acá es este. Todo esto es el verbo, donde tengo there más una forma del verbo to be. Esta forma del verbo to be indica tiempo presente. Ah, pero es el verbo haber. Entonces, ¿yo cómo traduciría esto que está subrayado en español? Yo diría, hay un libro. ¿Sí? Ahora, voy a poner otra forma verbal. En este caso, voy a hacer un cambio. De todas maneras, sigo usando un verbo, una forma del verbo to be que indica presente. Y puedo poner, there are two books. Está. ¿Cuál es mi verbo? Esto. ¿Cómo traduciría esto al español? There are. En inglés ha cambiado, pero en español se mantiene tal cual. Hay dos libros. ¿Sí? Entonces, a veces queremos nosotros encontrar el mismo cambio en el otro idioma. Y no es así. A veces no hay ese cambio, como en este caso en el español se ha mantenido tal cual. En cambio, en inglés sí ha habido un cambio. ¿Ya? Y a veces se da al revés, que sí va a haber cambios en el español, pero no en el inglés. ¿Ya? Voy a usar otra forma que implica que muestre el was. Hasta el momento hemos dicho pasado. Entonces digo, there was a book. Ya no puedo decir I. ¿Qué voy a decir con esto? Tengo que poner en pasado mi verbo. ¿Cómo diría? ¿Hubo? ¿Sí? Había. Ya, está bien. Uno es hubo, que es pasado, y el otro es había. Recuerden que esta forma habla de dos de nuestros pasados del español. Es por eso que aquí tengo dos alternativas. El otro, que también muestra pasado, es el were. Y aquí voy a poner, there were 3 books on the shelf. Listo.
Entonces, ¿cuál va a ser mi traducción en español de ese? ¿Ninguno? Había otro. Habían. Sí, muchos ponen esto Hubiera. porque dicen ha habido un cambio acá, ¿no? Es plural. Pero ¿por qué no habrá cambiado en español? Fíjense, lo he mantenido así. Por lo tanto, me va a pasar lo mismo en esto. Va a estar mal, aunque se lo dice, muchas personas lo dicen, así lo usan. Yo tendría que poner igual, había y hubo. Este verbo, el verbo haber de existencia en español, no cambia. Siempre se va a mantener en singular en cualquier tiempo. No importa si están hablando de 80,000, ya somos más de 80,000 estudiantes o ya son en San Simón. Igual voy a decir, there are en español, en inglés, pero en inglés, en inglés digo there are y en español hay. There were, hubo o había. Entonces no hay variante. ¿Ya? Este es un verbo que le llaman impersonal, digamos, no va a haber concordancia con el número ni nada, se queda tal cual. ¿Listo? Otro es este. There. Y también hemos visto esta forma del verbo to be. There is being a problem. Listo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Todo esto es el verbo. ¿Sí? Sigo manteniendo la regla. Me han dicho el verbo o la palabra there más una forma del verbo to be. Pero aquí tengo dos porque este le está ayudando al being a formar un tiempo. Entonces, si recuerdan, being es siendo o estando, como ser o estar, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer si es el verbo haber? Está, esto es esto, y ahora, ¿cómo digo? ¿Ninguno se anima? ¿Está habiendo un problema? Sí, está habiendo un serio problema con tu documentación. Es verdad que tendemos a decir hay un gran problema con tu documentación, ¿no? Pero por mostrarles, que una vez sale esta estructura, les estoy escribiendo esto. ¿Sí? Voy a ver, por supuesto que si en lugar de is pongo there was, va a ser estaba habiendo un problema. ¿Ve? Yo puedo ir cambiando esto. Como ya sé el valor del was, del were, pues yo voy a ir acomodando ese conocimiento que lo he almacenado al momento en que estoy leyendo una oración. Voy a poner otro. There has been un examen. Mi verbo, there, has been. Tengo una forma del verbo to be, es esta. Está acompañada de él, que es un auxiliar, le está ayudando a construir un tiempo. Como es el auxiliar, no significa tener, sino haber, pero no de existencia. ¿Cómo sería mi oración? ¿Habrá un examen? No habrá. ¿Se acuerdan solito been, sido o estado? Entonces, ha habido, porque ahora es el verbo haber, ¿no? Ha habido un examen. Ha habido un accidente.
¿sí? Ha habido un terremoto en Chile. Usamos en español también esa estructura. ¿Cómo la construyo entonces? Con there más una forma del verbo to be, que claro, como por lo general no va solito, le está ayudando ahí el have. Si hubiera varios exámenes, solo les voy a poner, there pondría have been 2 exams. Entonces, ¿cómo sería en español? Algunos de ustedes, guíense por lo que puse en la anterior oración. ¿Difícil? ¿Ha habido 2 exámenes? Sí, igual ha habido 2 exámenes. Recordando lo que les dije, que se mantiene en singular. ¿Sí? Otro más, vamos a hacer con, creo que he usado todas las formas. Me falta el be. Aquí voy a usar con un modal. Entonces digo, there will, ¿qué marca el will? Futuro, un futuro simple. There will be exam. Listo. Mi verbo es este. Sigo teniendo una forma del verbo to be, pero el will está acompañando para ponerlo en un tiempo. Will marca futuro. Entonces, ¿cómo va a ser en español esto? ¿Habrá un examen? ¿Sí? Habrá un examen a las 11:15. ¿Sí? Entonces, tienen ahí con un modal. Vamos a hacer con un modal que se traduce. Ustedes pueden hacer con todos los modals que ya les he mostrado. ¿Con cuál quieren hacer? ¿Les da igual? Meeting es reunión. Si veo cerrada la oficina en el decanato, digamos, y siempre he entrado ahí, pero no me están dejando entrar, digo, there must be a meeting. ¿Recuerdan? El must ¿tiene traducción? Sí. Está en la familia del deber o del poder. Del deber. Ya, continúa, estabas hablando. ¿Debe haber una reunión? Sí. Entonces, debe haber una reunión. Por eso la puerta está cerrada. ¿Sí? Y así, con todos ellos, puedo armar este verbo de existencia. Ahora, todas mis oraciones han sido en forma afirmativa. I. ¿Ya? Para eso, no voy a volver a escribir para no... Aquí mismo vamos a hacer. Si yo quiero decir no hay, ¿qué tengo que hacer? Poner nada más aquí el not. Porque es el to be el que va a negar. En este caso, no tiene un auxiliar, él niega. No hubo 3 libros. O no había 3 libros, había 2. There weren't o there were not. Y ya le he puesto en forma negativa. Voy a ver otros. Tal vez el primero, there is being a problem. ¿Cómo negaríamos? Y decir, no está viendo problemas. O no está viendo un problema, está viendo 40 problemas. Muy difícil. ¿Podría ser there isn't being a problem? Sí, there isn't being a problem. Puedo usar isn't o is not.
con el have, que tengo there have been 2 exams, ¿dónde pongo la negación? Has not. Ok, si es el has, sería has not. Solo cuando hace de auxiliar se niega de esa manera el has, porque cuando es verbo principal tengo que usar el don't, el doesn't, etc. O el didn't. Y ya está, ya lo he puesto en forma negativa. ¿Qué sucede con el must be a meeting? Como digo, no debe haber una reunión, simplemente está discriminando, ¿no? Está de moda en Bolivia. ¿Cómo diría? No debe haber. There not. No, buen intento. There must be, ahora quiere decir no debe haber. ¿Cómo niego? Hay un modal. Él está siendo de auxiliar, por lo tanto, él es el que niega. Entonces, ¿cómo haría? Vuelvo a intentar. O there mustn't be. El auxiliar es el que niega acá. ¿Sí? Entonces ya tengo mis oraciones en forma negativa. También puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, con esta. ¿Cómo haría la pregunta? Mi auxiliar es el que se mueve. Entonces, ¿cómo lo voy a mover? Puedo decir acá, have there been 2 exams? Esto se pone aquí adelante. Y el signo de interrogación, y entonces ya sería una pregunta. En nosotros, como el 2, la segunda oración, there are 2 books. Quiero preguntar, ¿hay 2 libros? ¿Cómo voy a preguntar? Cualquiera de ustedes. Sería Sí, le pongo el are aquí adelante y el signo de interrogación atrás. Y ya es una pregunta. ¿Sí? Por ahí, Vladimir, ¿no? Dices, wouldn't be instead just there is a problem, ¿no? Estaría mal. ¿Sí? ¿Te entienden? Pero está mal. ¿Por qué no estás respetando la regla del inglés para hacer una pregunta con el verbo to be? Y en este caso no es el to be, es el haber, pues hacemos ese cambio, ponemos delante. ¿Ya? A ver. ¿Esto está correcto? No. No, exacto. Tendría que poner mal. ¿Y cómo tengo que hacer? Tengo que decir, is there an exam? Eso es. En lo oral, posiblemente un nativo hablante, no sé, británico, norteamericano, australiano, tal vez desde el exam y solo va a ser la entonación, ¿no? Que va a mostrar pregunta. Pero en la parte formal y escrita, eso no es aceptable. Ustedes sabían que, por ejemplo, hablaré lo que más conozco, no conozco todas las universidades de otros lados, pero si yo digo, a ver, no,
perdón, me he distraído, hay un alumno, pero tiene un nombre raro, DXW, no sé qué, y no estoy aceptando. O sea, a esta altura del partido tienen que saber que tienen que usar sus nombres para ingresar, ¿no? Si tuvieran problemas, alguna vez me escribió un alumno y dijo, me he prestado el celular de mi papá o de mi mamá, entonces voy a entrar con, por decir, Rosa Guisada. Yo ya sé con antelación, me acuerdo, no me piden 20 estudiantes eso. Entonces, ¿no? Y miro, digo, le hago clic, ¿no? Porque no coincide la imagen con el nombre, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Bien, les decía, ustedes saben que, decía, de las universidades de Estados Unidos, ellos llevan obligatoriamente 2 niveles de inglés y todos hablan inglés desde que nacieron, ¿no? Pero llevan obligatoriamente 2, algunas universidades, 3 niveles de inglés. ¿Por qué les dan eso? ¿Por molestarles? ¿Por ganar más dinero? Que por lo general siempre vamos a pensar que por hacernos daño, ¿no? ¿Por qué les exigen no solo una universidad, todas? Es una pregunta que creen ustedes. ¿Ninguno? Una hipótesis. Buscando el internet, ¿no? Porque llevan obligatoriamente. Para ser gramáticamente correctos. Sí. Para que se vea bien, académicamente bien. Sí, les exigen eso porque todos hablan como nosotros, ¿no? Hablamos todos español, creo yo, aunque algunos son bilingües, quechua, aymara, guaraní, no sé. Pero por el momento la educación superior está basada en español, ¿no? Y entonces les exigen eso para que lo que pregunten ellos, o sea, lo que escriban, los reportes, hay muchas tareas que implican un reporte, un resumen de algo, una propuesta de algo, etcétera, tienen que responder a las normas, si quieren, del inglés formal. Les dan eso para empujarlos a que pues escriban de esa manera. Cuando nosotros fuimos a Inglaterra, todos los docentes éramos como 18, creo, 2 por universidad pública mínimo, y toditos dimos un examen y todos enseñábamos, nuestro título decía licenciatura, maestría, qué sé yo, en inglés, pero estábamos obligados a dar ese examen porque teníamos que probar que el manejo del inglés era un inglés académico que nos pueda permitir allá pues entender los textos, relacionarnos con los docentes, etcétera, ¿no? Entonces son esas las reglas. Bien. Ojalá también en nuestra universidad entrara eso, pero seguramente van a hacer huelgas, se van a sacar sangre, no sé qué. Vamos a ver, les voy a poner esto y me dicen en inglés cómo diría. ¿Podría haber 4 clases? ¿Cómo ponemos al español? Perdón, al inglés. Must there be 4 class? A ver, este primero podría, es un modal que necesitamos, de la familia del poder o del deber.
poder. Ok. ¿Cuál de ellos les muestra podría, una posibilidad? Hay dos, Mike, pero hay otro que es más. Muy bien, ese, pero hay otro más común. Ese es el que vamos a usar. could, Ujú. Sí, entonces pongo could there be 4 clases y ya está mi oración. ¿Ya? He cumplido lo que les acabo de explicar. Se viene delante el could. Aquí está. El verbo to be y el complemento. Entonces esa es la idea. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿No? No, licenciada. Ya. Entonces, Vladimir, ya te has dado cuenta que no va con el have been, ¿no? Ya. Bien, entonces hemos visto el verbo to be, hemos visto los modals y ahora este es el tercer gran grupo de los verbos. Entonces, todos los otros verbos, creo que ya les puse en un momento dado, tenemos este verbo que lo voy a escribir 5 veces. Y también voy a escribir, este es un verbo regular, voy a escribir un verbo irregular, break. 5 veces, 3 nada más. Ya. Este verbo, entonces, work, voy a poner work, works, working, worked, worked. Entonces, les estoy mostrando que este verbo tiene 5 formas. Se puede presentar en 5 formas. ¿Recuerdan el verbo to be? Sí, 8 formas. El modal solo una forma tenía, pero cada uno implicaba algo, ¿no? No estaba sufriendo posibilidad, probabilidad, pasado, etc. Por esa presencia de estos que están en rojo, estas letras, que nosotros usamos en su texto estos nombres. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? S-form. ¿Por qué? Porque tiene una S. ING form tiene una ING. ED1 form porque tiene la ED. Y como este se repite, se dice ED2 form. Todos ellos, todos estos verbos regulares, han partido de la forma base. De ahí su nombre, base form. Sobre ellas se han construido estas otras formas. Este es el vocabulario que utilizamos cuando nos referimos a ellos. La forma S, la forma ING, la forma ED1, ED2. La forma, los verbos irregulares, como su nombre dice, muchas veces no siguen este patrón. Por ejemplo, break, forma base, forma S, forma ING, pero su forma ED2, ED1, perdón, broke, y su forma ED2, broken. Entonces está rompiendo la regla, digamos, porque es irregular. Sin embargo, nos seguimos refiriendo a ellos de esa forma. Voy a poner como ejemplo un verbo más irregular, como este, que está en la lista de verbos. Y entonces, denme un segundito, por favor. Ya, entonces, hasta aquí. Voy a cambiar
tienen la forma base, la forma S, la forma ING, la forma ED1 y la forma ED2. Fíjense que no ha cambiado, la forma ED1 y ED2 es igual que la forma base, ¿no? De ahí que se dice que son irregulares, no responden a un patrón. Hoy vamos a ver la forma base. Entonces, base form. La forma base tiene varios usos. Les voy a dar 10 usos u 11. Entonces, es el que tiene mayores usos. Vamos a poner primer uso. Aquí les puse 2. Work y break voy a poner. Solo veo work, sin ningún sujeto, nada. Y me está diciendo trabajar. Veo el verbo break. Está diciendo romper. ¿Sí? No me está indicando ni tiempo ni persona. Solo eso. En el segundo uso, nuevamente si yo pongo work, sería lo mismo, ¿no? Hasta ahí. Pero, fíjense, lo voy a recorrer un poquito más. Le voy a poner en lo escrito esto. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué me está diciendo con este signo de exclamación, de admiración que dice? ¿Qué me está indicando? Work. Sí, ya no sería trabajo. Trabajo es el sustantivo, el verbo work, trabajar. Y ahora, ¿qué les está indicando? Este signo de admiración. Work. Estoy diciendo trabaja, si me dirijo a una persona. Si me dirijo a dos, work, o sea, trabajen. Si me dirijo a un señor, una señora, work, trabaje. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando una instrucción y una orden. ¿Sí? En la computadora, ustedes ven, si su computadora estuviera en inglés, tenemos nada más iconos, pero también tenemos palabras y vemos esto. Si bien no tiene ahí el signo, no me está diciendo, cuando yo le hago clic a algo, le estoy dando una instrucción, una orden a la computadora o no. Le estoy diciendo que haga eso que le he pedido. Cuando yo hago clic en copy, que no tiene el signo de interrogación en mi computadora, perdón, de admiración, le estoy diciendo copia. Veo esto, le hago, incluso hay una tijerita, ¿no? La imagen, y hago clic ahí, le estoy diciendo corta. Le estoy dando instrucciones. A ustedes, si yo les pongo esto, write the sentences. Lo voy a poner the sentence. Write the appropriate verb. ¿Qué les estoy diciendo? No escribir, escriban el verbo apropiado. Listo. Les estoy dando una instrucción o una orden. ¿Listo? Entonces, ese es otro uso. Esta es una de las pocas veces en las que el verbo no tiene un sujeto. No hay sujeto. El sujeto es implícito, a quien le estoy hablando. Si es una sola persona y le tuteo, write, escribe. Si es una persona, pero le usteo, escriba. Si son varias, write, escriban. También aquí puedo dar una orden o una instrucción negativa, que viene a ser una prohibición. Para eso utilizo este auxiliar y pongo do not copy. O puedo usar contracted form, don't cut.
No cortes, no corten o no corte. Ese es otro uso de la forma base. Tercer uso. Si escribo aquí work, trabajar o trabajen, trabaja, ¿no? Pero si yo ya acompaño a esta forma base de un sujeto, en este caso un pronombre, we, ya no es trabajar o trabaje, trabajen. We work. Aquí ya estoy conjugando mi verbo. En español va a ser trabajamos. We work every day from 8 to 12. Listo. Yo pongo otro sujeto, they, y tiene que cambiar, ellos o ellas. Entonces va a ser trabajan. Puedo poner otro sujeto más. I work. Que va a ser trabajo. También puedo poner este. Y aquí tengo tres opciones. Voy a poner, si es you, dirigiéndome a una persona que le tuteo, trabajas. Si le usteo, usted trabaja. Y si me dirijo a varios, ustedes trabajan, que aquí ya está. No lo voy a repetir. Entonces, es por eso importante poner el sujeto en inglés. Porque la forma, el verbo ha cambiado en inglés ni una sola vez. Se ha mantenido tal cual. En cambio, en español sí ha cambiado. Y ha cambiado ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Uno de ellos incluso encierra a dos de los sujetos. Entonces, imagínense lo complejo a veces que puede ser para un gringuito aprender esto, porque solo estamos viendo con un verbo terminado en ar. Pero podemos hacer un verbo que termine en er, como leer. Leemos, va a cambiar, leen, leo, etc. Y los irregulares que tenemos, que son cantidad, venir, vengo, venimos, vienes, etc., va a cambiar. En cambio, en inglés se mantiene tal cual, cualquiera de los verbos. Por ejemplo, voy a poner el verbo eat. Ya. Comes, él come, nosotros, y así va a no va a cambiar en inglés, pero sí en español. ¿Qué sujetos faltan aquí? Falta el she, he, it. Ellos no están porque ellos no usan la forma base del verbo para hablar en qué tiempo. ¿En qué tiempo estoy hablando cuando digo trabajamos, trabajan, trabajo, trabajas? En presente y en forma afirmativa. Entonces ahí, la she, he, it, para hablar en presente en inglés en forma afirmativa, en presente simple, usan la forma S del verbo, que vamos a ver después. Tercer uso de esta forma base, cuarto uso, es usar la forma base para expresar negación. Entonces pongo todos mis sujetos, igual que hace rato. Estos primero estoy poniendo, pero también voy a incluir a she, he, and it. Ya los he incluido a ellos. Y la diferencia va a estar en el auxiliar que van a usar. Aquí voy a poner el mismo verbo work, o puede ser it, cualquiera de ellos. La tendencia como hablantes de español o hispanohablantes es decir, ya, entonces yo solo necesito decir I no work. Está mal. Entonces es I not work. Sigue mal. Porque ellos utilizan un auxiliar con todos los otros verbos que no son el modal y el to be,
Para negar, necesitan un auxiliar. En presente, el do. Para are you with they, más not. Y para he, she, it, ellos utilizan el does. También does not. Esta forma puede ser usada de esta manera. Don't o doesn't. Y ya está. Entonces, I don't work, no trabajo. They don't work, ellos no trabajan. She doesn't work, ella no trabaja. Ese es el cuarto uso. El quinto uso, y con esto termino la clase. También voy a poner mis sujetos, todos ellos, incluidos he, she, it. Y entonces, tengo que separarme un poco aquí para tener espacio. Y voy a poner tengo que tomar un examen un poquito. I, they, we, you y he, she, it. Para preguntar, sigo manteniendo el verbo acá al final, el verbo principal como work, cut y el que ustedes gusten, pero aquí delante voy a poner el auxiliar do o el does para estas tres personas. También puedo hacer preguntas negativas. Don't you work? ¿Sí? O doesn't she come to classes? Y es una pregunta negativa. Interrogativa en forma negativa. En todos estos casos hemos usado la forma base del verbo. Nos faltan más, pero vamos a entrar en otro tiempo. Es más, aquí voy a agregar uno, pero vamos a hacer eso en la siguiente clase. Recuerdan que estamos siguiendo las instrucciones que nos han dado de pasar una clase sincrónica y otra sincrónica con ustedes. Así que por el momento vamos a mantener eso. Tal vez llegado la necesidad o algo, vamos a retomar las clases 2 veces a la semana de forma sincrónica. Pero por el momento vamos a seguir de esta manera. Entonces para mañana yo les voy a subir algunos ejercicios. A veces uso crucigramas también. Voy a ver cuál sería más conveniente por el momento. Y les voy a subir un trabajo. La idea es que ustedes hagan ese trabajo en el momento de clases. Deberían hacer. Pero como que no se pudieron conectar, que este rato les falló esto, lo otro, de ahí que les doy un mayor tiempo. ¿Listo? Sin embargo, fíjense, tengo 73 personas en realidad aquí en el Classroom. ¿Cuántos han entregado esta tarea del verbo to be? Han entregado 21. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿No? Entonces, pero estoy segura que si dijera vale tantos puntos, o se ocuparían de hacer, y ojalá lo hicieran, ¿no? Pero porque el año pasado mostraba, y ya sabía que así pasaba, el anterior semestre, perdón, y los otros también, hacían los 52, o por lo menos 47. Todo bien, se sacaban 10 sobre 10, todo, ¿no? Porque era un enlace. Llegado el examen, les ponía el mismo ejercicio y 0, 2. ¿Por qué? Porque no hacían, pues seguramente recurrían a otros artificios, digamos, ¿no? Aquí de los modals, lo mismo, fíjense. Les dije el primer día de clases, nos estamos preparando, ustedes y yo también, para el día del examen. Todas estas actividades y tareas que se les da, las deberían hacer no una vez, 2, 3, 5, 4, y entregarme la mejor versión si quieren, porque ya han practicado y sus dudas han sido absueltas, ustedes mismos han buscado, etcétera. Eso es hacer una tarea. Entonces, nuevamente, ya están yendo, son ya casi adultos o en proceso de serlo, y se tienen que hacer responsables de
las consecuencias luego que tiene. Dice, ay, no, es que no, a mí no me quiere, es que a mí no sé qué, es que yo tengo esto. Todos tienen compromisos, ocupaciones, ¿no? Yo también cuando era estudiante trabajaba al mismo tiempo, fuera de la universidad, dentro de la universidad, en la auxiliatura, y tenía que asistir a clases. No hay un justificativo valedero, todos son comprensivos. Ah, sí, qué pena, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que hacer su mejor esfuerzo. ¿No? Entonces los dejo acá y yo van a tener para mañana un nuevo trabajo. ¿Listo? Entonces, se pueden ir retirando, por favor. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, jóvenes. Han hecho bastante preguntas ustedes con las tareas, y lo cual es bueno. Está bien, dicen, hasta luego. Se Hasta cuida. luego. Igual, Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada, gracias. vaya bien. Hasta luego. Él en Cuba tienes que poner tu foto, no te voy a dejar ingresar la siguiente vez. Hasta luego, Liceo. Hasta luego.